Y el proyecto de indulto a los detenidos del estallido social avanzó en el Senado. La iniciativa fue aprobada en Comisión de Constitución y ahora deberá ser discutida en sala. Vamos a conversar sobre este proyecto con el senador de Revolución Democrática, uno de los autores de la iniciativa, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Igualmente. Senador, bueno, finalmente pasa esta primera etapa, ahora tiene que verlo la sala del Senado. Es importante, antes de ir a otros puntos del debate, que usted nos pueda contar en qué condiciones sale el proyecto desde la comisión, con qué características se está abordando este tema. Sí, este proyecto va a la sala con 3 informes favorables de 3 comisiones del Senado: Derechos Humanos, Seguridad Pública y Constitución. Y en las 3 comisiones fue aprobado la idea general de legislar. Estamos recién en el primer trámite por mayoría opositora, 3 votos contra 2 en las 3 comisiones. Y en las 3 comisiones hubo audiencias, se escucharon distintas perspectivas, a favor, en contra, y finalmente se aprueba la idea general de legislar. Ahora, la sala es la soberana, es la vinculante, la que tiene que pronunciarse. Yo voy a solicitar, obviamente en comité, que se ponga en tabla lo más pronto posible para tramitar con sentido de urgencia, tal cual lo señaló en una declaración pública la Convención Constituyente. Por más de 2/3 le pide al Congreso Nacional que tramite con sentido de urgencia este proyecto de ley. Ahora, ¿sí? Sí, respecto a las características del proyecto, ¿qué delitos son los que contempla finalmente? ¿Quién define qué personas podrían acogerse efectivamente a este indulto? ¿Y en qué condiciones finalmente? Porque muchos de ellos están enfrentando un juicio todavía sin que esté cerrado. Para ir a temas específicos del proyecto. Sí, este es un proyecto de ley de indulto general que la propia ley, el propio proyecto de ley define las características. Hay un catálogo de delitos, un catálogo amplio de delitos. Yo estoy consciente de aquello, fue construido con las propias agrupaciones de familiares y de abogados defensores. Esa es una de las críticas que se ha hecho, pero si alguien quiere acotar el catálogo de delitos, tendría que aprobarse la idea general en sala y después presentarse indicaciones y tramitar las indicaciones. Y luego un periodo de tiempo que va desde el octubre del 2019 hasta diciembre del 2020, en que fue presentado el proyecto de ley, detenciones en contexto de protestas sociales y nosotros dejamos fuera daños a las personas, es decir, delitos de sangre, homicidios o daños graves contra las personas. Y daños, por ejemplo, en locales o en recintos como lo que se vio, supermercados, por ejemplo. Sí, a ver, y esto es algo de lo que hemos dicho. Yo al menos soy partidario de que se repare a las personas afectadas por centros comerciales, pymes, pequeñas empresas, medianas empresas que fueron afectadas en el contexto del estallido social, pero eso requiere una ley de reparación con presupuesto público y es una iniciativa que solo depende de la facultad y atribución del presidente de la República. Yo no puedo reparar a esas personas, pero sí consideramos que en el contexto del estallido social hay distintos grupos que deben ser reparados. También las víctimas de violación a los derechos humanos y también, por ejemplo, las personas que pasaron largo periodo en prisión preventiva en la cárcel, varios meses o más de un año, y que después fueron absueltas por falta de pruebas. Esas personas también deben ser reparadas y que no se les pide ni disculpa. Entonces, en el fondo, el contexto del estallido social genera múltiples consecuencias de reparación que hay que tener, que nosotros buscamos aquello, pero es una medida excepcional, acotada en el tiempo, dado un momento excepcional que vive el país también y que la historia de Chile ha aplicado desde el siglo XIX y siglo XX muchos indultos y amnistía en contextos de conflictos sociales profundos. Pero mi pregunta es bien específica. A ver, por ejemplo, si una persona que saqueó un supermercado u otra persona realizó un incendio al mismo supermercado. Esa persona, si está detenida, ellos entran en el proyecto, digamos, no en este indulto. A ver, sí, por eso dije, hay un catálogo de delitos amplio, de distintos delitos relacionados con desórdenes públicos en contexto de una revuelta popular y de protesta popular, y donde ese tipo de cosas ocurrieron. Ahora, habría que ver caso a caso, porque en algunos casos, por ejemplo, se comprueba una asociación ilícita o gente que se organizó
para cometer estos delitos. Hay distinciones que se pueden hacer y el proyecto incluso se puede seguir acotando. Nosotros abrimos el debate, propusimos un proyecto de ley con un determinado catálogo y esa es la discusión particular, esa es la discusión específica, el delito concreto, etcétera. Todavía no podemos entrar ahí, estamos solo en una idea general de legislar sobre un indulto a los presos de la revuelta. Entonces, senador, eso es parte de la discusión en particular, que se pueden presentar indicaciones, por ejemplo, para acotar el catálogo de delitos. senador, ha habido varias intervenciones e intentos por tratar de determinar cuántas personas son exactamente las que se podrían ver beneficiadas por este proyecto. Después de todo el trámite y despachado desde la comisión, ¿hay claridad sobre eso? La verdad es que no hay una claridad exacta y ese es parte del problema, y yo creo que es un problema que tenemos institucional, estructural, de cómo se han pasado la pelota de una institución a otra con distintas cifras. Pero senador, entonces, si es que no hay claridad de ese punto que parece ser central, ¿cómo es posible avanzar en un proyecto de esta naturaleza con las repercusiones que tiene cuando no hay claridad respecto a cuántas son las personas que hoy día se podrían ver beneficiadas o están en esta situación? Hay distintos catastros, no es que no haya nada, hay distintos catastros, lo que no hay es un catastro único, oficial, de personas afectadas por el, digamos, o que podrían verse beneficiadas por este proyecto de ley. Nosotros lo que hemos dicho, después de 7 meses de debate, desde que presentamos el proyecto de ley, se ha levantado este tema, por ejemplo, del abuso de la prisión preventiva, y ahí hay distintas cifras de personas que han sufrido prisión preventiva, o lo que le decía anteriormente, gente que pasó en la cárcel varios meses y años. Tenemos casos concretos que nos ha tocado acompañar y luego fueron absueltos, pero no tenemos la magnitud nacional. La Defensoría Penal Pública dio unas cifras recientemente, hace un par de semanas, donde ya hay un número determinado de personas condenadas que podrían estar relacionadas al estallido social, y son cerca de 900 personas. No es que esas 900 personas podrían ser beneficiadas, sino que de ahí hay un universo que ya podrían ser beneficiadas. Y hay otro tanto de personas que todavía están o en prisión preventiva o con arresto domiciliario en sus casas. Pero ha habido falta de transparencia y ha habido, yo creo que esta es una dificultad de no tener un registro único a nivel nacional de las situaciones procesales. Pero este proyecto, ya llevamos 7 meses, insisto, estamos en la etapa preliminar del debate, y ha levantado una serie de cifras encontradas entre las agrupaciones de familiares, de defensores, cifras oficiales que se encuentran también entre sí. Y yo creo que en la medida que va avanzando el proyecto se va a ir acotando y se va a ir delimitando mucho más. Pero yo quiero hacer un punto de contraste también. Tenemos más de 3.000 querellas presentadas por una institución como el INDH por violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Y no hay ninguna persona encarcelada en Chile por delitos graves contra las personas. Acá nosotros estamos hablando de los delitos del estallido, son contra las cosas, contra la propiedad pública o privada. Delitos graves contra las personas, no hay ninguna persona encarcelada. Hay arrestos domiciliarios, sí, arraigo nacional, firmas mensuales, etc. ¿Para qué decir los casos de corrupción que no pisan un día en la cárcel? Ese es un contraste muy brutal en el contexto actual y es parte de la motivación también de cómo se aplica una persecución política y penal a determinados grupos sociales de la sociedad en relación o en comparación con otros grupos privilegiados que se las arreglan para no pisar un día a la cárcel, con delitos mucho más graves de corrupción, de daño de fondos públicos o bien de graves violaciones a los derechos humanos. Senador, con 7 meses de discusión en este caso, me imagino que dos cosas. Ahora, ¿cómo se viene la discusión en el Senado? ¿Con qué plazo? Si ya tienen más o menos claro si hay como consenso para avanzar en el trámite legislativo en la Cámara Alta. A ver, al menos la oposición ha mostrado una voluntad política de avanzar. Estoy hablando de senadores que han aprobado la idea general de legislar de distintas bancadas, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio. Y los impulsores del proyecto de ley también hemos sido parte de una bancada transversal en la oposición. El proyecto requiere 22 votos para ser aprobado en general en la sala. Los senadores de oposición somos 24, pero hay 2 artículos que le dan atribuciones a tribunales, en el fondo, para hacer operativo el indulto. Son 2 artículos que requieren un quórum de 25 votos, una ley orgánica constitucional, y eso requiere al menos el apoyo de un senador de derecha. Hasta el momento la derecha en las 3 comisiones ha votado en contra, pero yo no descarto y vamos a hacer gestiones políticas para persuadir si es que hay voluntad de avanzar en estos temas y también de dar garantías, por ejemplo, a reparar lo que hablábamos al inicio, reparar a las pymes, o por ejemplo incluir
personas, agentes del Estado, y esto es una opinión personal que puede ser controvertida, pero yo me abro a esa discusión, no estoy cerrado, agentes del Estado, no por delitos graves de lesa humanidad, de violaciones graves a los derechos humanos, porque esos son inamnistiables por compromisos internacionales de Chile, pero podrían haber perfectamente otros agentes del Estado por delitos menos graves que podrían entrar también en la categoría del indulto. Y si eso genera paz social, reconciliación, que es el motivo humanitario de este proyecto de ley, insisto, una medida excepcional, dado el momento constituyente que vive nuestro país, yo estoy abierto a esa discusión para que el proyecto siga avanzando en el Senado y luego, ojo, tiene que tramitarse en particular y luego tiene que ir a la Cámara de Diputados. O sea, todavía le falta tramitación a este proyecto. Falta camino todavía. Desde el oficialismo han dicho, algunas voces dicen que esto es una amnistía disfrazada de indulto. Sí, esa es una discusión jurídica, constitucional, que se vio en Constitución, se dieron argumentos en uno y otro sentido. Lo que pasa es que la ley, el Código Penal, establece una regulación sobre amnistía e indulto, pero la Constitución, y nosotros nos basamos en el artículo de la Constitución que regula la posibilidad de que el Congreso Nacional presente iniciativas de indulto general. Y eso no está, digamos, no está tan regulado. Hay una discusión respecto del contenido del proyecto de ley. Pero para que haya indulto... Porque nosotros hacemos efectivamente una innovación. Pero para que haya indulto, senador, efectivamente tiene que haber una condena, ¿no? O sea, de otra forma, ¿cómo se puede indultar a alguien que no ha sido condenado? Por eso le digo que en el Código Penal, a nivel de la ley simple, eso es así. El indulto requiere una condena, pero a nivel constitucional, la presentación de un indulto general y los propios contenidos del proyecto de ley delimitan cuál es el contenido del proyecto, y ahí nosotros lo que hacemos es una innovación respecto a incluir personas que están en prisión preventiva o en arresto domiciliario, distintas medidas cautelares que están procesados, formalizados, que no han sido condenados. Dada la situación de casos concretos y reales, esta no es una discusión abstracta o teórica de personas que han pasado mucho tiempo en la cárcel y luego terminan absueltos, o el propio Poder Judicial declara que han habido detenciones ilegales, un 77% de aumento de detenciones ilegales en el contexto del estallido social respecto al periodo anterior, del año anterior, el mismo periodo, en el contexto del estallido social. Entonces, claramente acá ha habido un contexto excepcional de vulneración a derechos humanos, de vulneración del debido proceso, de la presunción de inocencia, con pruebas débiles, en algunos casos con montajes también, y de una crisis social generalizada. Por eso es una medida excepcional. Por eso nosotros incluimos también a las personas que no han sido todavía condenadas. Pero ya, insisto, llevamos más de 2 años después del estallido social, más de 7 meses de discusión, y los avances penales, ha habido avances penales, ya hay personas condenadas, cerca de 900 personas condenadas, como decía hace un momento. Sin embargo, en violación a los derechos humanos, la justicia va muy lenta, estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia. Entonces, ese es el contraste que implica una salida política. Finalmente, este indulto, este proyecto de ley es una salida política a un momento constituyente que vive nuestro país. Bien, senador, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Chao, senador. Buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Buen día. Buenos días.